El Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE les da la más cordial bienvenida a la Sala Internacional Dr. Julio Cortázar Terrazas para llevar a cabo nuestra jornada de capacitación para estancias de bienestar y desarrollo infantil con el tema Importancia de la figura paterna. Nuestro ponente es licenciado en Psicología Clínica por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con maestría en Psicoterapia Analítica de Grupo por el Centro de Estudios Superiores de Análisis Grupal. Cuenta con varios diplomados, entre ellos Parentalidad, Apego y Desarrollo, Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, por Fundación América por la Infancia y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, respectivamente. Conferencista y facilitador internacional, asesor, consultor y ejecutor de proyectos en instituciones públicas y privadas, responsables de la educación y protección integral de niñas, niños y adolescentes. Autor del libro Cero Golpes, 100 ideas para la erradicación del maltrato infantil, que en 2015 sirvió de sustento y referente para la reforma de ley al artículo 477 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, el cual establece la prohibición del castigo corporal y cualquier otra forma de castigos crueles, degradantes o humillantes como forma de corrección o disciplina. Actualmente es coordinador de innovación en México de Fundación América por la Infancia, consultor de UNICEF en temas de crianza positiva y buenos tratos, y miembro del Sistema Municipal de León de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes como representante de la sociedad civil. Con el tema La importancia de la figura paterna, damos la bienvenida a distancia al maestro Gaudencio Rodríguez Juárez, coordinador de innovación en México de Fundación América por la Infancia y consultor de UNICEF. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por esa generosa presentación y agradezco también al licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla, así como a la doctora Norma Lilia Rodríguez Argüelles, la invitación que me han hecho para estar aquí por unos minutos con este mensaje de suma importancia, tal y como lo mencionó el licenciado Victoria. Vamos a reflexionar sobre la paternidad, un tema fundamental, no es un tema menor, es un tema muy, muy importante en la sociedad y me entusiasma sobremanera poderlo hacer dirigiéndome pues a un público muy importante en la vida de nuestras comunidades, de nuestras sociedades, como es todo el personal que ha cuidado durante todo este tiempo sin parar en medio de la pandemia de niñas, niños en los centros de asistencia social. Quisiera decirles pues que enhorabuena por esa labor. En realidad, cuando hablamos de este tema, hablamos de cuidados, hablamos de cuidar a la siguiente generación. Y esto, espero estén de acuerdo conmigo, pues es la función más importante en la sociedad. El otorgar cuidados a la siguiente generación es fundamental porque en ello se juega pues el destino de la humanidad. Los seres humanos estamos acá en el planeta Tierra justamente gracias a que nos vamos otorgando el cuidado una generación tras otra, gracias a que hemos entendido y asumido que los seres humanos somos una especie altricial. Ser una especie altricial significa dos cosas. La primera, que somos una generación por naturaleza altamente dependiente. Somos una generación que pertenece al reino mamífero. Y dentro de los mamíferos, el humano es el que nace más dependiente de todos. Hay un dato que en ocasiones, por obvio, puede como pasar desapercibido, y es el hecho de que el bebé, si no se le procura cuidado y protección, alimentación, etcétera, muere. Simple y sencillamente muere porque nació totalmente dependiente. Al parecer, digamos, el proceso de evolución humana se las fue arreglando para que conforme el tiempo fue pasando y el cerebro humano se fue haciendo más y más grande, el proceso de gestación
encontró, digamos, pues una complicación y era el hecho de que si la gestación se prolongaba durante el tiempo necesario para que la cría humana pudiera nacer y, digamos, nacer con recursos de sobrevivencia como el resto de los mamíferos, porque si lo pensamos bien, la mayoría de los mamíferos nace y muy pronto puede ser autosuficiente, muy pronto logra ponerse de pie, logra caminar, logra explorar y con eso consigue, digamos, los satisfactores, ¿no?, que necesita para vivir. El bebé no, el bebé nace y no va a lograr caminar sino hasta muchos meses después. Todos esos meses de dependencia extrema lo lleva al punto de requerir cuidados de los adultos de la comunidad. De lo contrario, la sobrevivencia no es posible. Entonces, ¿por qué nació así el bebé? ¿Por qué nace aún sin poder caminar? Pues porque si la gestación se prolongara hasta que tuviera esas capacidades, simple y sencillamente el parto sería imposible. O sea, no cabría por el canal vaginal y entonces, pues la evolución se las fue arreglando. ¿Y cómo se las arregló? Pues haciendo que el bebé naciera, digámoslo así, antes de tiempo. Entonces, eso significa que va a nacer y que va a necesitar todavía ahora, fuera del vientre, es un proceso de muchos meses que se ha llamado de exterogestación. O sea, la gestación va a tener que continuar fuera del cuerpo de la progenitora, otorgándole cuidados lo más parecidos a los que tenía dentro del vientre de la progenitora. Y entonces, esa dependencia natural va a generar que la comunidad se organice alrededor de un bebé para otorgarle esos cuidados, porque por naturaleza nace dependiente. La otra característica de ser una especie altricial está en la palabra. Para que una vez que, digamos, la sobrevivencia estuvo garantizada y el bebé va creciendo a través de los años y ya puede tener habilidades suficientes, digamos, como para el autocuidado, aún así, ahora necesita de la presencia de los demás seres humanos, de los otros, para poderse ir humanizando, para poder ir logrando la adquisición de las estructuras cerebrales que le permitirán saberse miembro de nuestra especie, ¿no? Me refiero a todas esas habilidades que en el córtex prefrontal, aquí detrás del hueso, son las que nos dan el sello de lo humano, ¿no? La capacidad de análisis, de síntesis, de reflexión, la capacidad para resolver dilemas morales, la capacidad para manejar los impulsos de una manera adecuada. Bueno, todas esas habilidades se van construyendo con los años de cuidado, con los años de educación, con los años de formación, en un largo proceso de crianza que dura por lo menos 2 décadas. Es un proceso largo, complejo e intenso, donde no es suficiente con el cuidado de un papá y una mamá, o 2 mamás o 2 papás. Se requieren más adultos en la vida del ser humano que llega al planeta Tierra, porque hay que acompañarlo durante 2 décadas por lo menos para construir ese cerebro pleno que le va a permitir la autonomía total. Y en ese proceso de cuidado se va transmitiendo el mensaje acerca de en qué consiste ser humano. Cada vez que el bebé es cuidado, abrazado, cada vez que se le habla, se le canta, se le cubren necesidades fisiológicas, necesidades afectivas, vinculares, cognitivas, sociales, morales. Cada vez que el adulto o los adultos hacen eso con ese bebé, después niño o niña, después adolescente, se va transmitiendo
el mensaje acerca de en qué consiste ser humano, en qué consiste cuidar, en qué consiste ser cuidado, y eso le va transmitiendo una sensación de humano. O sea, el niño y luego adolescente se va sabiendo el otro de ese otro. Esto es ser una especie altricial, el poder ir sabiendo en qué consiste convertirse en humano una vez que se llega al planeta Tierra. Y bueno, en este proceso que estoy yo describiendo a manera de una amplia introducción, tienen que participar no solo la mamá, no solo el papá. Se requiere de toda una comunidad sensible. Estoy subrayando esta idea porque a través de los siglos esta fue una idea que fuimos perdiendo de vista, sobre todo en las ciudades industrializadas, en las ciudades grandes. La crianza en estas ciudades se fue atomizando, es decir, se le fue dejando casi de manera exclusiva a la mamá, a las mujeres, ¿no? En un proceso de educación machista que tenemos en México, en Latinoamérica, el tema de los cuidados sigue sobre los hombros de las mujeres. Es verdad que han ido cambiando un poco los roles, tal y como en la introducción protocolaria se señaló. Sin embargo, hay un largo camino por hacer todavía para que hombres y mujeres de la sociedad nos hagamos cargo de nuestras niñas y de nuestros niños, porque no alcanza con un papá y una mamá. Se requiere toda una comunidad sensible. Y bueno, con toda esta introducción me acerco al tema que nos ocupa, que es la importancia de la figura paterna. Ya he, digamos, lanzado una primera afirmación con relación a la importancia de la figura paterna, y va en la línea de decir que la crianza es compleja porque se trata de humanizar a una persona, es prolongada porque implica el acompañamiento por lo menos durante 2 décadas, compleja, prolongada e intensa. Intensa es la tercera característica, ¿no? Y creo que esta no hay que explicarla demasiado. Quienes han participado de la crianza de un hijo o una hija a través de 2 décadas, pues sabe lo intenso que es. Requiere y exige un esfuerzo físico, emocional y de todo tipo muy grande, ¿no? No se diga durante el primer año de vida, donde la dependencia total exige un despliegue de las capacidades de cuidado de la persona que está en esa función, que en nuestra cultura, insisto, ha sido delegada a las mujeres, y los hombres nos hemos ido quedando a la saga. ¿Cuál es la importancia del rol paterno? Pues va en esta línea, en el de sumarnos a ese 50% de la población a la que se le ha delegado el cuidado, para este otro 50% de la población que somos los hombres, asumir el compromiso ético de contribuir al cuidado de las siguientes generaciones. Esta es una gran importancia y vamos a ir compartiendo muchas otras. Entonces, el objetivo de este mensaje que yo quiero transmitir y compartir con ustedes es el siguiente. Se trata esta charla de conocer la importancia del papel del padre en la vida de los hijos y de las hijas. Y entonces vamos a poder ver a través de este compartir que la figura de un padre presente, activo en la vida de los hijos y de las hijas, genera beneficios diferenciales a unos y a otras, a los hijos y a las hijas. Y esto lo veremos a detalle. Pero no solo genera beneficios a ellos, a la descendencia, también le genera beneficios al propio padre, le genera beneficios a la pareja y a la familia, y le genera beneficios a la sociedad. La figura
del padre es muy, muy importante en todos estos rubros. Y quiero comenzar por hacer una primera diferencia importante. Recordemos y no olvidemos que una cosa es ser progenitor y otra cosa es ser padre. Acá nos vamos a estar refiriendo a lo segundo, pero es necesario no obviar esta diferencia. Ser progenitor es una función del orden biológico, ¿no? del orgánico. Es la posibilidad de poder aportar una célula masculina que se une a una célula femenina y que trae como resultado pues la procreación o la gestación y después el nacimiento de una persona. Pero eso hasta ahí, como dice la lámina, es del orden de la biología, digamos, no hay mucho mérito en términos de decisión, ¿no? La persona puede o no puede de manera biológica y desde su poder decide ejercerlo. ¿Con qué nivel de responsabilidad, con qué nivel de conciencia? Pues esa es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Porque hay muchas personas que se sumaron al rol de progenitor sin tener una conciencia plena, ¿no? sin haberlo decidido de una manera clara, propositiva, y entonces eso en ocasiones puede ser hasta un accidente, ¿no? Pero hasta allí eso es ser progenitor. Ser padre es otra cosa. Ser padre es una función social del orden de lo simbólico, del deseo, de la intención propositiva. Ser padre o la paternidad, podríamos decir que es el conjunto de conocimientos, de habilidades y actitudes en acción sostenidas en el tiempo, por lo menos 20 años. Ser padre es estar ahí en el día a día para poder detectar e identificar las múltiples necesidades del desarrollo del hijo o de la hija, poder tener esa capacidad de respuesta, poder regresarle al niño o a la niña lo que desde mi rol, lo que desde mi función paterna está requiriendo. Observo una necesidad fisiológica y entonces despliego una función nutriente, una función protectora. Detecto una necesidad afectiva o vincular y entonces despliego una función de ese tipo, ¿no? De tipo vincular, de tipo afectivo. Entonces, para ser padre no es necesario haber sido progenitor. ¿Por qué lo afirmo? Pues porque al ser la paternidad una cuestión del orden de lo simbólico, del deseo, de la intención, se puede ser padre de aquellos que no fueron traídos por biología. Y el ejemplo más claro, pues nos lo da la paternidad adoptiva, ¿no? La adopción es hacer hijo, hacer hija a alguien que no lo es por vía biológica, sino a través de, digámoslo así, de la autorización de un juez, una jueza, que otorga esa patria potestad y con ella la responsabilidad de acompañar a la autonomía a esa niña o a ese niño. Y entonces, paternar significa tener toda la voluntad y deseo de acompañar a otro ser humano a su proceso de crecimiento hasta el logro de la autonomía total. Y para eso no importa si es mi hijo biológico o no lo es. Importa tener el deseo, importa contar con los conocimientos, las habilidades y las actitudes suficientes para ponerlas en acción. Un elemento fundamental también para poderla hacer de padre tiene que ver con el entorno. Dice la Convención sobre los Derechos del Niño que en nuestro país, México, la Convención prácticamente se hizo ley en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que la responsabilidad del sano desarrollo de niñas y niños es del padre y de la madre. Pero estos a su vez necesitan que el Estado cumpla con sus funciones para que estos puedan cumplir con la suya. Entonces, la paternidad requiere de toda una comunidad sensible.
de un Estado comprometido con la infancia, de un Estado que otorga, que diseña políticas públicas cargadas de presupuestos suficientes para que las instituciones puedan cumplir con su función de apoyo y soporte a los padres y a las madres. Estoy diciéndolo en plural, el Estado tiene que apoyar el rol de papá y de mamá. Más adelante diré cómo uno de los obstáculos fundamentales para que los padres no estén más involucrados en la crianza de sus hijos e hijas justamente tiene que ver con la falta de oportunidades del entorno, con la falta de políticas públicas que intencionen la participación del padre en la vida de hijos e hijas. Entonces, para dar un paso adelante, cuando estemos hablando de paternidad, cuando estamos hablando de la importancia de la figura del padre, nos vamos a estar refiriendo no a este como progenitor, sino a este como alguien que porta conocimientos, habilidades, actitudes y las pone en acción durante esas 2 décadas que exige el acompañamiento de una cría humana para llevarla a la autonomía plena. Ahora, criar, no nos cabe duda, criar también es una cosa de hombres, no solo de mujeres. ¿Por qué es necesario afirmar esto? ¿Por qué es necesario afirmar que criar también es cosa de hombres? Bueno, es necesario afirmarlo y repetirlo las veces que sea necesario a través de los días, porque en México el padre suele estar ausente en 4 de cada 10 hogares. Son millones y millones de hogares donde no hay un padre. Las causas pueden ser diversas, ¿no? Muerte, migración, algunas que no tienen que ver, digamos, con la elección de ese padre, sino que la vida se le complicó y por esa razón no ha podido estar ahí en sus funciones. Pero también son gran cantidad de hogares que no cuentan con la figura de un padre porque éste decidió simple y sencillamente desertar de su rol. Decidió no asumir la responsabilidad de acompañar a esa cría humana durante los años que lo requiere, y fue así, ¿no? Entonces hay muchos hogares sin un padre. Y también es importante afirmar que criar también es cosa de hombres porque el 53% de los mexicanos considera que su padre estuvo ausente en su niñez. Poco más de la mitad tiene esa sensación, que su padre estuvo ausente en su niñez. Y no es que se haya ido de casa solamente, pudo haber estado ahí, pero al no poder cumplir con sus funciones múltiples, genera esa sensación de no haber estado ahí. Dicho de otra manera más clara y llana, ser proveedor parece ser que sigue siendo como la función más clara y precisa que hay en la mente de los hombres por el tipo de educación que se ha recibido. Pero todavía existen muchos hombres que no han conseguido visualizar que su función no solo es la de proveer, porque el proveer ayuda a cubrir funciones o necesidades de tipo fisiológico, de tipo material, pero hay muchas otras necesidades que tienen que ser cubiertas. Las he estado mencionando, ¿no? La necesidad de afecto, de cariño, de aliento, de vínculo, de relación, la necesidad de conocer el mundo, es decir, necesidades de tipo cognitivo, de tipo social, de tipo moral. En muchas de esas, el padre no ha estado presente y por eso genera la sensación en más de la mitad de la población de mexicanos entrevistados de que su padre no estuvo presente en su niñez. Con esto que menciono, podríamos lanzar la pregunta al aire. ¿Está cambiando la paternidad en México? La respuesta es sí, definitivamente. Ya desde la bienvenida que se nos dio, se hizo esta afirmación y es verdad. Está cambiando la paternidad en México, es un hecho.
efectivamente, cada vez vemos a padres jóvenes más metidos en la crianza de sus hijos, cada vez más los vemos cuidar de él, cargar de él, asistir a las citas del pediatra, llevarlo y recogerlo a la estancia infantil. Sí, sí está cambiando, pero la pregunta sigue siendo, ¿hacia dónde y de qué manera está cambiando? Porque, miren, hay algunos datos que a mí no dejan de llamarme la atención y son, yendo pues a la estadística, a la evidencia, podemos entonces encontrar que en 1995 existían en México 35% de hogares sin padre. Pero esto luego fue aumentando. En el 2008 se contabilizaban 41% de hogares sin padre. Y esta cifra fue aumentando en este siglo XXI. Algo está sucediendo con la paternidad. Y esto que sucede son claroscuros, pues, ¿no? Por un lado, sí vemos estas manifestaciones de mayor involucramiento de un sector de la población masculina en la paternidad, pero por otro lado, las estadísticas nos dicen que hay más deserción de este rol, ¿no? Mucho tiene que ver también con la elevación de los divorcios que en los últimos años se han disparado y casi siempre a la hora de los divorcios esa fractura, esa ruptura contribuye a que el lazo padre e hijos, hijas se vaya todavía fragilizando mucho más. Entonces, si está cambiando la paternidad, la pregunta es ¿hacia dónde? Lo antes dicho, entonces a mí me podría llevar a afirmar que están cambiando las prácticas de crianza paterna, ¿no? Están cambiando las prácticas de crianza paterna. Lo que sigue sin cambiar es el paradigma de la paternidad. ¿A qué me refiero? Pues con esto a lo anterior, a lo que hemos estado mencionando. Sí hay cada vez más padres jóvenes que cambian sus prácticas, que se involucran más, que se las arreglan para salir adelante ante la falta de oportunidades, que eso también no hay que dejarlo de decir. Es muy, muy difícil ser padre y ser madre en nuestro país. Es muy difícil poder equilibrar la vida parental con la vida laboral. La precariedad de los trabajos, de los sueldos, está llevando a que los adultos tengan que trabajar no solo una jornada, sino dos, conseguirse más de un trabajo. Y eso pues deja en el aire la posibilidad de cuidar de los suyos, ¿no? De la posibilidad del ejercicio de crianza. Van cambiando las prácticas, pero el paradigma de la paternidad aún no. Y voy a dar algunos datos como para darle cuerpo a esa afirmación que estoy haciendo. Di algunos datos de finales del siglo pasado, de inicios de este, hasta el 2015. Y tenemos un dato reciente de este año. El informe sobre el Estado Mundial de los Padres, en el 2021, concluye que durante la pandemia de COVID-19, los hombres participan más en la atención no remunerada. Es decir, los hombres ante el confinamiento, ante el COVID-19, le entraron más a la crianza. Pero ojo, las mujeres también. Una conclusión de este informe del Estado Mundial de los Padres 2021 nos dice que el mundo a este ritmo que va está a 92 años de lograr la igualdad en el trabajo de cuidados no remunerado entre hombres y mujeres. Aun cuando los hombres en en estos meses de COVID-19 aumentaron su participación en el cuidado no remunerado, en el cuidado de los hijos, de los familiares, las mujeres también lo hicieron, y ese avance logrado en los hombres sigue siendo mínimo. A este ritmo, nos dice el presente informe, que estamos a 92 años de lograr la igualdad en el cuidado no remunerado entre hombres y mujeres.
sea, para que unos y otras dediquemos las mismas horas al cuidado, falta mucho tiempo, casi un siglo, para que esto ocurra. ¿Cuáles son las barreras para la corresponsabilidad? O sea, ¿cuáles son las barreras para que hombres y mujeres tengan una participación en el cuidado de manera igualitaria? El mismo informe nos lo dice, ¿no? 5 barreras. 1, la cultura machista. 2, la persistencia de un modelo de roles segregado para hombres y mujeres. Esta manera de irnos educando todavía sigue teniendo como este mandato de que es a las mujeres a las que les corresponde el cuidado y lo doméstico, y a los hombres la productividad remunerada y lo público. Sí van cambiando las cosas, por supuesto, van cambiando. Cada vez más y más las mujeres se han ido como revelando a este destino social y han ido reivindicando sus derechos y han salido al espacio público y han estado ya en el trabajo remunerado también, ocupando puestos importantes, no al mismo nivel que los hombres, pero eso está ocurriendo. Lo que no ha ocurrido es el paso correspondiente que debimos haber dado los hombres, provocado por este movimiento histórico de mujeres, y es el venir de lo público a lo privado, meternos al ámbito de lo doméstico y al otorgar cuidados a los hijos, a la familia. Ese paso no se ha dado y tiene mucho que ver con eso, con la persistencia de modelos, de un modelo de roles que sigue siendo estereotipado. La otra barrera tiene que ver con las brechas salariales. Sigue, aunque los movimientos de mujeres y también las políticas públicas en nuestro país han estado trabajando, sigue habiendo esta desigualdad donde por el mismo trabajo que hacen hombres y mujeres, hombres siguen recibiendo mayor remuneración. Entonces, si los hombres ganan más en el ámbito laboral que las mujeres, esto se convierte como en algo que presiona. Presiona porque el mensaje sigue siendo el mismo, que las madres cuiden a los hijos y que los padres provean económicamente. Existe también una falta de permisos para conciliar el trabajo con la familia. Los hombres no hay una política contundente, por ejemplo, que otorgue licencias de paternidad ante el nacimiento de un hijo, ¿no? Son muy pocos los días que puede tener un hombre en términos de licencia, y entonces eso no alienta a la construcción de la participación en la crianza, en el cuidado, y eso también imposibilita que los hombres puedan ir logrando apegos seguros con sus bebés. La última barrera que este informe nos otorga es la falta de políticas de corresponsabilidad social con adecuados servicios de cuidado, ¿no? Estas barreras, corrijo, nos las da el informe Estado de la Paternidad, América Latina y el Caribe, que también es el estudio de Promundo, pero de 2017, ¿no? Promundo, en su informe 2021, nos agrega algunas otras causales por las cuales este cambio de corresponsabilidad en la crianza es muy lento. Y lo voy a decir un poco más rápido. El informe sobre el Estado Mundial de los Padres 2021 nos dice que el cambio es muy lento porque las economías y las políticas económicas valoran el crecimiento financiero y las ganancias en lugar de la igualdad, los seres humanos y la atención que todos necesitamos. Esta es una conclusión muy fuerte, pero basada totalmente en evidencia. El sistema capitalista imperante en el mundo pues ha puesto en el centro eso, el capital, la producción del capital. Y entonces todas las personas adultas existimos y estamos organizadas para darle vuelta a la rueda de la producción de capital. ¿Qué pasa con
las crías humanas, que he venido diciendo que por ser dependientes necesitan del cuidado no solo de uno o dos adultos, sino de toda una comunidad. Pues resulta que esas comunidades de personas adultas se tienen que estar debatiendo entre la producción y el cuidado. Y al parecer, por lo que estas evidencias muy actuales, son del 2021, nos vienen diciendo, pues parece ser que es el sistema capitalista el que le va ganando al sistema de cuidados en la sociedad. El cambio es lento, nos dice Promundo, porque siglos de políticas, normas laborales, medios de comunicación y programas educativos han reforzado la norma de que el trabajo de cuidados no remunerados es principalmente responsabilidad de las mujeres y las niñas, mientras que la participación en la fuerza laboral o la generación de ingresos se considera responsabilidad de los hombres, incluso cuando las mujeres son cada vez más parte de la mano de obra remunerada. Van cambiando las cosas, sí, pero no ha cambiado el paradigma, porque el macrosistema donde está el trabajo, la cultura, la ideología, las leyes, las normas, los acuerdos sociales, sigue sin moverse suficientemente. Incluso los movimientos feministas de los últimos siglos han logrado cambiar muchas cosas, han ido logrando igualdad en ciertos temas, pero el tema que no se ha movido es el tema de los cuidados hacia los hijos e hijas. Las mujeres siguen invirtiendo 3, 4 o hasta más tiempo en horas semana al cuidado que los hombres. Esa parte sigue sin moverse y entonces el cambio también va a ser lento, nos dice Promundo, porque estas normas inequitativas y dinámicas de poder crean bucles de retroalimentación e inercia que incentivan a los gobiernos y a las familias a priorizar los ingresos de los hombres y el trabajo remunerado a expensas de otros. Finalmente, debido a que a las mujeres se les ha negado la participación plena en la vida pública en muchos entornos, el dominio del cuidado en el hogar a menudo se considera el único espacio en el que muchas mujeres pueden tener o ejercer agencia y autonomía, incluso cuando también ese espacio puede ser un lugar de violencia, aislamiento, explotación de los cuidadores remunerados. Bueno, estas barreras, ¿por qué le estoy poniendo énfasis? Porque al identificarlas nos van abriendo el camino acerca de lo que necesitamos trabajar como sociedad para que el cambio hacia la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos e hijas pueda irse detonando con mayor rapidez y no tengamos que tardarnos 92 años. Entonces, ¿por qué esta situación de la paternidad? ¿Por qué las mujeres siguen invirtiendo 3 o 4 o más veces que los hombres en términos de horas al cuidado? Pues tiene que ver con que las instituciones que participan en la sociedad, en la socialización y en la construcción de una personalidad, como son la familia, el sistema educativo, los medios de comunicación, las iglesias, siguen educando de una manera que todavía tiene pues muchos estereotipos de género, ¿no? Esto que estoy diciendo es solamente la reiteración de las conclusiones que nos da el informe 2021 de Promundo, ¿no? Necesitamos ir virando la manera de socializar y de educar a los niños varones. Esa manera tiene que ir en la línea de saberse desde la infancia como un ser capaz de otorgar cuidados a los otros. Necesitamos este mensaje irlo intencionando, porque este mensaje es dado a las niñas desde que lo son. ¿Cómo? A través de los juegos y juguetes que se le ofrecen. Las niñas desde edades muy tempranas están recibiendo juguetes que tienen como posibilidad de juego el cuidarles, ¿no? Muñecos, juegos de té, cocinetas, etc. Las niñas muy pronto están jugando a hacerse cargo de otro, a cuidar de otro, mientras que los niños están jugando a otra cosa. Juegan con pelotas, incluso juegan con juguetes bélicos. Están jugando no a cuidar a los otros, sino incluso a descuidarlos, como es el ejemplo de los juguetes bélicos. Con eso
se están quedando atrás, digamos, en el ejercicio de las habilidades para el cuidado y la crianza, pero además el mensaje que le estamos transmitiendo es equivocado. Las mujeres cuidan y los hombres se divierten. Y todo eso lo hacen las instituciones. Estas han ido generando conciencia, van cambiando paulatinamente y se van flexibilizando en el mensaje que transmiten, pero esta es una parte en la que tenemos que transmitir mensaje, porque todavía seguimos escuchando a hombres que sí quieren ejercer su paternidad, que no encuentran las oportunidades, que por ejemplo le toca la revisión pediátrica a su bebé y es él, el hombre, el papá, el que lo lleva al pediatra. Y todavía existen en el siglo XXI pediatras que se resisten a atenderlos porque no trajo la mamá al bebé. Cuestionan a estos hombres preguntándoles, ¿y dónde está su mamá? Está en otros asuntos, pero aquí está su papá, yo lo traigo a revisión. No, usted no sabe del bebé, yo necesito a la mamá para que me dé información del día a día del bebé. En pleno siglo XXI seguimos escuchando este tipo de actitudes. Y bueno, también me las han contado que algo parecido en algunas estancias infantiles suelen cuestionarle, ¿no? Cuando es el papá quien lleva y trae al bebé, cuando es el que asiste a una reunión, le suelen cuestionar, ¿no? ¿Y por qué no está aquí la mamá? ¿Por qué viene usted? Como si eso fuera algo extraño. Bueno, ese tipo de sutilezas no alientan a la participación en la paternidad. Las instituciones de la sociedad necesitamos cambiar y hacer conciencia de nuestro rol para intencionar el rol paterno. Bueno, finalmente, con relación a este tramo que estoy exponiendo, decir que al día de hoy todavía hay muchos adultos que consideran que su identidad masculina está basada en estas 4P, como si fueran 4 patas de una silla. La identidad la siguen sosteniendo en el saberse y sentirse y poder ser proveedor, productor, protector y potente. Un investigador de los vínculos humanos como es Sergio Sinay nos dice que el problema de esta identidad basada en estas 4P es que es una identidad basada no en el ser de ese hombre, sino en el hacer. De tal modo que cuando no puede, pensemos, se queda sin trabajo y ya no puede proveer, su identidad toda se cae, porque entonces ya no puede producir, no puede proteger a su familia y no tiene la sensación de ser fuerte, de ser potente. Se cae una identidad cuando está basada en el hacer y no en el ser. Bueno, el hecho de que el padre no esté tan en la crianza ha ido generando ausencias que duelen, nos dice Sinay. Ausencia de padre como alquimista espiritual, como maestro que da herramientas para transformar el mundo en algo deseable, como el instructor de los hijos en una experiencia emocional distinta y complementaria de la que recibe desde la fuente materna, como disparador y mentor de nuevas experiencias en nuevos territorios, como figura masculina fuerte y piadosa, firme y amable, certera y tierna, enraizada y espiritual, como generador de modelos nutricios, cooperativos, solidarios, morales, humanitarios, para la conducción y metamorfosis de los espacios sociales, políticos, económicos que convocan y atañen al colectivo humano. La falta de la presencia activa de un padre en la vida de hijos e hijas va generando este tipo de ausencias. Y con esto ya me metí totalmente al tema. ¿Cuál es la importancia de la figura paterna? Va en este sentido. Las ausencias que provoca su no permanencia, su no disponibilidad, nos habla de la importancia que tiene su figura. Un padre que no asume el rol completo como le corresponde, va generando este tipo de ausencias. No deseamos que nuestros niños y niñas crezcan con este tipo de ausencias, porque entonces sus personalidades van creciendo frágiles, con huecos. Tenemos que promover la presencia del padre en el día a día de sus hijos e hijas para que entonces pueda ir aportando
este tipo de cosas que hoy, al no aportarlas, se generan o se transforman en dolor para hijas e hijos en su mundo psíquico. Ahora, voy a entrar de otra manera a la misma pregunta que hice hace un momento. ¿Por qué criar también es cosa de hombres? Y entonces la respuesta es así de simple. Porque se puede. Los hombres tenemos el mismo potencial para otorgar cuidados a nuestras hijas e hijos que las mujeres. Como potencial contamos con una biología que es común a hombres y mujeres, y es esa posibilidad de desplegar el sistema motivacional de cuidado. Y ese lo tenemos tanto las mujeres como los hombres. Lo único que lo ha detenido es este proceso de socialización que he descrito y que tenemos que cambiar, porque cuando el niño recibe el mensaje de que él puede ser cuidador, él puede ser cuidadoso, él puede ser atento de las necesidades de los otros seres humanos, se convierte luego en un adolescente que claro que puede participar del cuidado de un familiar enfermo. No solo es la adolescente, y al día de hoy se le sigue asignando más este rol a las adolescentes que a los adolescentes. Entonces, criar también es cosa de hombres porque se puede. Nuestra biología nos empuja hacia allá. Necesitamos ir transitando en la construcción de una imagen de padre diferente. A través de la historia, ustedes van ahí observando la lámina, no me voy a detener leyéndola en cada uno de sus detalles, ustedes la van mirando mientras sigo hablando, porque yo lo que quiero aprovechar de esta imagen que tenemos ahí en pantalla es que a través de la historia de la humanidad han existido algunas imágenes con relación al rol del padre. Desde la imagen del padre terrible, que así, al extremo, es arbitrario, genera violencia, es tirano, es humillante. Esa figura estuvo y fue apareciendo en todos los, aparece en la mitología, ¿no? Los dioses devoradores de sus crías, y siempre una diosa tratando de salvar y de rescatar a ese niño. Esa figura de padre terrible ha existido a través de la historia de la humanidad y no se ha ido del todo, ¿eh? La figura del padre terrible tiene muchas manifestaciones en nuestro pleno siglo XXI. Pensemos el dato, en México en promedio cada día son asesinados 3.6 niñas y niños en dinámicas de violencia familiar. Los principales efectores de esa violencia letal son los cuidadores, papá, mamá, y de ellos muchos son hombres. Esta figura de padre terrible todavía guarda cierta vigencia en siglo XXI. Otra figura de padre ha sido la de un padre, digamos, más sensible que el anterior. Irene Meller le llama el padre legislador. Es un padre que aparece ya en un rol más de educador, de acompañante, que va permitiendo que el hijo adquiera una condición masculina. Es decir, es un padre más sensible, que no apela a la violencia para formar al hijo, sino que apela ya a esta parte como de rol organizador de la familia, ¿no? Dice ahí que tiene derecho a gozar de la vida porque es posible que deban sacrificarse en defensa de la sociedad. Son padres que se la juegan por su hijo, son padres que están ahí haciendo tremendos esfuerzos y que los hemos visto en esta pandemia así, rifándosela por sus hijos, ¿no? Pero hay una tercera imagen de padre que es hacia la que tenemos que ir. Es la que tenemos que darle más vigencia, mayor construcción, y es la del padre cuidador. Es esta a la que, en este mensaje que yo estoy queriendo transmitir, invito a que como sociedad trabajemos en la construcción de un padre cuidador, que no se centra solo en el proveer, sino que además transmite ternura,
cuidados y enseñanza a sus hijos. Son estos hombres que trabajan en la reivindicación de su rol. Son hombres que están trabajando consigo mismo en la adquisición de aptitudes relacionadas con la provisión de cuidados. Son hombres que no se achican y que no toman como coartada para no cambiarle el pañal a su hijo el argumento de que ellos no saben. Mejor cámbialo tú, le dicen a su pareja, porque yo no sé. No, el padre cuidador se asume capaz de aprender con la rapidez que aprende una mamá a cuidar de su bebé. Porque cuando nace el bebé es un misterio. Y aunque traemos cierto entrenamiento en el tema de cuidados, más las mujeres que los hombres, a la hora que nace el bebé, surgen todas las preguntas, todas las dudas, y no se sabe con precisión cómo hacer con este bebé que tengo aquí enfrente. Sin embargo, las mujeres rápido despliegan iniciativa, ¿no? Seguridad, compromiso. Los hombres también tenemos ese potencial, y los que se están asumiendo en una imagen de padre cuidador, lo asumen. Son esos que los vemos cuidar a su bebé con una habilidad impresionante, y que si titubean, exploran para ver cómo lo pueden hacer mejor. Entonces, en los siguientes pocos minutos, antes de regresar la palabra para ver si existe alguna pregunta detonada por toda esta exposición, en estos minutos que me quedan, quisiera compartir un listado acerca de la importancia que tiene la figura del padre en la vida de hijos e hijas. Porque en mi trabajo de más de 20 años como psicólogo, como acompañante de familias, he observado que cuando los padres y también las madres conocen cuál es la importancia diferencial de la figura del padre en la vida de hijos e hijas, entonces esta información se vuelve motivador para que ellos se involucren mucho más. Entonces, ¿qué beneficios le aporta a los hijos la presencia de un padre activo presente en el día a día de sus hijos e hijas? Lo que la evidencia nos dice es lo siguiente. Los hijos que cuentan con un padre presente en su vida a través de los años, esta presencia habilita la sensibilidad, la ternura, la aceptación de la vulnerabilidad del hijo. O sea, son niños que luego se vuelven adolescentes, que se asumen humanos, por lo tanto, vulnerables, por lo tanto, imperfectos, y aceptan su vulnerabilidad, ¿no? No son adolescentes atrapados por el machismo que los obliga a manifestarse como fuertes, potentes, invulnerables. No, gracias a que tuvieron un padre presente modelando su propia vulnerabilidad, su propia humanidad, su fragilidad, sus falencias, ese hijo va entendiendo que eso es parte de la vida, que ser humano es ser imperfecto, y entonces tienen una mayor apertura a su propia sensibilidad, a la experiencia de la ternura, del amor y de muchos de estos atributos que en nuestra cultura machista se otorgan más a lo femenino. Padres presentes en la vida de los hijos ofrecen cauces creativos a la agresividad natural. La testosterona de los hijos varones genera como un potencial para la agresividad que en momentos de la vida, por ejemplo en la adolescencia, adquieren niveles altos. La agresividad la estoy señalando distinta de la violencia. La agresividad desde la cultura para la paz la entendemos como la energía vital con la que nació el ser humano, como la energía vital que lo mueve a llevar a cabo los proyectos, empresas del día a día, asumir retos, defenderse de los ataques. Esa es la agresividad, es la energía con la que hemos nacido. Esta energía en el bebé nace bronca, ¿no? El bebé es pura agresividad. Si tiene hambre y no le atienden, termina berreando. Y si el pecho llega tarde, puede que incluso muerda fuertemente, no porque sea malo, simplemente porque la agresividad es tanta y su capacidad de manejarla es tan baja
que va a necesitar de un largo proceso de años para que alguien le ayude a encontrarle cauces creativos a esa agresividad. No cauces destructivos, sino una canalización posible. Y la evidencia encuentra que cuando los padres varones están ahí metidos en la crianza de su bebé, luego niño, luego adolescente, encuentra cauces creativos para su agresividad. Y la posibilidad de que ejerza violencia disminuye tremendamente o incluso se va a cero, ¿no? Estos niños con padres presentes tienen conductas de género menos estereotipadas, tienen una perseverancia en el dominio del lenguaje, de las habilidades verbales y sociales, tienen un mayor desarrollo en la literatura y en áreas espirituales y son más colaboradores. Competir para ellos no es un asunto de aniquilar a otro o dejar mal parado a otro. Lo hacen más bien con fines de superación, no de imposición. Los niños con padres presentes compiten no contra los otros, sino contra sí mismos con relación al día anterior. O sea, la competencia para estos niños son un referente de crecimiento personal, ¿no? El otro no es un enemigo, es un adversario que me ayuda a medir cómo van avanzando mis habilidades. ¿Qué beneficios aporta para las hijas la figura de un padre presente? Pues bueno, la evidencia nos dice que les proporciona a estas la certeza de que estos atributos no son ajenos a la masculinidad. O sea, me refiero a los atributos de la sensibilidad, de la ternura, del amor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo están viendo modelado en ese padre, en ese hombre. Que recordemos, el padre es el primer modelo, la primer figura del resto de los hombres que conocerá tanto el hijo como la hija en su vida. Entonces a las hijas les proporciona la certeza de que ciertos atributos que en la cultura machista se dicen femeninos, la ternura, el amor, la sensibilidad, la colaboración, no son ajenos a la masculinidad, son también de los hombres, ¿no? Estas hijas con padres presentes suelen ser más activas, más enérgicas, más hacia adelante, digamos, más aguerridas. Tienen conductas de género menos estereotipadas, tienen un mayor desarrollo del lenguaje y de matemáticas y ciencias, y suelen ser populares y enérgicas con sus pares en la adolescencia tardía. Eso es lo que la evidencia nos ha venido diciendo. En resumen, la evidencia sugiere entonces que los padres pueden ayudar a los hijos a aprender a ser mejores hombres y a las hijas a sentirse mejor consigo mismas. La mirada del padre es muy importante. El reconocimiento que le dan con su mirada, con su voz, con su palabra, es muy grande y permite que los hijos aprendan a ser mejores hombres y permite a las hijas sentirse mejores consigo mismas. Bueno, yo comparto estos beneficios que aporta el rol del padre con la intención de que reivindiquemos nuestro rol. O sea, ser papá no es un rol secundario, es un rol tan importante como el de la mamá, porque al ser hombre y mujer, poseedores de una biología diferente, de una educación diferente, por lo tanto, de una manera de ver el mundo, de ver a las personas, a las cosas, de ver a los hijos, a las hijas diferente, esto enriquece el psiquismo, la personalidad y el desarrollo de hijos e hijas. Ser padre no es un rol secundario, no es un anexo de la crianza, no es alguien que le está ayudando a la mamá, no, es un asunto de corresponsabilidad. El padre que participa del cuidado de los hijos no está ayudando a la mamá, está asumiendo una responsabilidad que la patria potestad le está otorgando, ¿no? Entonces, saber que desde mi subjetividad de hombre aporto beneficios diferenciales al de la mamá, ni mejores ni peores, sino solamente diferentes y por diferentes, poseedores de
una capacidad de dinamizar el psiquismo y de nutrir la personalidad de los hijos y de las hijas, para muchos hombres esto está siendo como el motor para involucrarse en su vida. Y repito nuevamente esta conclusión del psiquiatra Clare. Los padres pueden ayudar a los hijos a aprender a ser mejores hombres y a sus hijas a sentirse mejor consigo mismas. Mencioné al inicio que también aporta beneficios para los propios hombres que están involucrados en la crianza. La evidencia nos dice que los padres que están en el día a día otorgando cuidados a sus hijos, a sus hijas, adquieren cantidad de atributos que no adquieren de manera tan fuerte en otras esferas de la vida. Nos estamos refiriendo a apertura, competencia, no en términos de competir, sino de ser competentes, equilibrio, compromiso, responsabilidad, empatía, ternura, solidaridad, mayor capacidad para comprenderse a sí mismos y a los demás y para integrar los sentimientos. Son habilidades, son atributos que los padres presentes en la vida de su hijo adquieren para sí mismos. ¿Por qué? Porque el cuidado de los hijos y de las hijas, la paternidad, es una de las funciones más complejas que puede existir. Es una de las profesiones u oficios más complejos que pueden existir. ¿Por qué? Porque exigen el uso de un cerebro pleno. Hay trabajos en la vida cotidiana remunerados que lo que exigen mucho del adulto trabajador es desplegar las habilidades de su hemisferio izquierdo. O sea, ser racional, ser lógico, poder tener capacidad de lenguaje, ser objetivo, pero no exigen mucho del hemisferio derecho, donde están esas habilidades relacionadas con los afectos, con la subjetividad, con la creatividad, con la imaginación, con la empatía, con la capacidad de generar vínculos y de comprender al ser humano. Esas personas que solo usan el hemisferio izquierdo por el tipo de trabajo que tienen muchas habilidades, pero se privan de otras. Criar a un hijo, criar a una hija, exige tener el cerebro pleno para utilizar los dos hemisferios, para utilizar nuestro cerebro neocortical y nuestro cerebro límbico. Esa imagen que vemos de un padre con su hijo ahí, es un padre que en esa tarde o en ese momento que está pasando con él, tiene todo su cerebro encendido. Por eso es que las mujeres a las que históricamente se les ha delegado el cuidado, tienen mayores capacidades de resiliencia, de acuerdo a lo que nos dice la evidencia. Tienen mayores capacidades para enfrentar situaciones estresantes, para resolver problemas, porque han generado un cerebro más potente, porque el ejercicio del cuidado del otro potencia la construcción de un cerebro integrado. Bueno, los hombres que se han sumado de manera propositiva en el día a día al cuidado, adquieren ese tipo de habilidades que tiene ahí. Si esto no nos entusiasma, no nos motiva, yo no sé qué nos puede motivar para meternos a la vida de los hijos. Penúltimo, los beneficios que aporta a la pareja. También son muchos. Nos dice Jessica Valenti, investigadora en su libro ¿Por qué tener hijos?, que una de las principales razones por las que las mujeres, jóvenes sobre todo, nuevas madres, declaran ser infelices en su matrimonio es por la división desigual del trabajo en el hogar, incluida la atención a los hijos. Cuando no hay una corresponsabilidad en la vida familiar y de cuidados, la pareja se fractura y las mujeres cada vez tienen menos tolerancia a la falta de compromiso de los hombres en la vida de lo familiar, doméstico y de cuidados. Eso está generando muchos conflictos, porque el movimiento de mujeres de los últimos siglos ha generado identidades diferentes en muchas mujeres. Pero la falta de un proceso también de reflexión y de un movimiento social de los hombres en pro del cambio en sus masculinidades, en pro del cambio en esta figura
paterna, en esta imagen de padre que no hemos construido por la falta de esta reflexión, está generando conflicto y tensión en este siglo XXI en las relaciones de pareja. Dicho este dato en positivo, significa que los hombres que se comprometen de manera corresponsable en la vida doméstica y de cuidados, tienen una relación de pareja y una dinámica de pareja mucho más positiva, más favorable, más alegre, más plena. Por último, la figura de un padre presente otorga beneficios también para la sociedad. El investigador Jablonski nos dice ya desde finales del siglo pasado, a manera de conclusión, que un cambio hacia una actuación más positiva e inteligente del papel del padre podría afectar a la sociedad en su conjunto, porque se ha encontrado que una paternidad más eficiente suele eliminar problemas sociales, tales como la delincuencia, el abuso, las drogas, las drogas y la violencia que aqueja a la sociedad. La evidencia nos dice eso, que un padre presente en la vida de los hijos y de las hijas previene de los riesgos psicosociales a estos. Están menos expuestos a esto que estamos leyendo, delincuencia, drogas, violencia. Por lo tanto, si esos millones de familias donde no hay un padre pudieran tenerlo, un padre activo, otorgando todos estos atributos, habilidades y aptitudes a hijos e hijas, estaríamos entregándole a la sociedad seres humanos más completos, más integrales, con una capacidad de ejercicio de ciudadanía más amplia. Y entonces tendríamos sociedades más pacíficas, más productivas, más solidarias, más humanas. Entonces, cierro mi mensaje para dar paso a las preguntas, si las hay, diciendo que, e invitando a los hombres a que asumamos nuestra responsabilidad ética en los cuidados. No puede hacerlo solo la mitad de la población, las mujeres. Se requiere de toda la población adulta completa para participar del cuidado de los propios hijos, pero también del cuidado de los que no son nuestros hijos. Recuerden que la paternidad es una institución social. Hay que paternar no solo a nuestros hijos, sino también a los niños y a las niñas que lo necesitan, ¿no? Pues bueno, hasta ahí mi mensaje y pues doy espacio para saber si hay preguntas por ahí. Maestro Gaudencio, muchísimas gracias por su participación. Tenemos sí algunas preguntas. Dice aquí una compañera, en su opinión, según su experiencia, ¿desde cuándo se debe de iniciar un cambio para eliminar las barreras que usted menciona? Yo creo que el cambio, a ver, lo voy a abordar desde dos lugares. El cambio a nivel social ha de venir desde el arranque de la vida de los nuevos niños y niñas que están naciendo. O sea, necesitamos comenzar a desplegar prácticas de crianza libres de estereotipos de género. Libres de estereotipos de género significa eso, que no hacemos de los atributos humanos parcelas, que dejamos de decir que la ternura, el amor, la colaboración, la solidaridad, la paciencia le corresponden o le pertenecen al género femenino o a las mujeres, ¿no? Y que el ser arriesgado, ser fuerte, invulnerable, exitoso, famoso, le corresponde a lo masculino o a los hombres. Necesitamos eliminar esas crianzas con estereotipos de género, saber que esos atributos, los unos y los otros, no tienen género, no tienen sexo, son
patrimonio de la humanidad, de hombres y de mujeres. Y entonces necesitamos ir dándoles un trato a niños y a niñas desde que son bebés, un trato no diferencial, haciendo de los atributos esta caricatura, ¿no? Al separarlos, sino a mirarles como un ser humano y ofrecerles oportunidades que permitan desplegar en ellos unos y otros atributos. Acercarles juegos y juguetes a niños y a niñas del tipo que sean, para que sean ellos los que decidan con qué quieren jugar. Cuando hacemos esto, los niños no tienen ningún empacho en tomar un muñeco para jugar, en tomar la cocineta para jugar. Y las niñas no tienen empacho en tomar una pelota, en tomar un carrito. Ellos quieren jugar a todo, porque los distintos, digamos, objetos o juguetes permiten acercar la imaginación de múltiples formas y permiten ir construyendo en ese proceso una manera de mirarse a sí misma, mirarse a sí mismo, mirar a la otra, al otro, y mirar a la vida en lo general con unos ojos diferentes. En el tema del cuidado es lo mismo. Mientras son niñas y son niños, necesitan ser cuidados de manera fundamental. Pero conforme van creciendo, ellos y ellas ya pueden empezar a jugar a cuidar del otro. Y cuando son más grandes, que ya están en total adolescencia, pueden comenzar a cuidar de manera real a otras personas. Yo trabajé durante muchos años en un centro de asistencia social donde se atendían a niñas y niños en situación de violencia extrema. Y parte del servicio social era que alumnado de secundaria y preparatoria vinieran a convivir, a organizarles juegos, a estar con las niñas y niños del centro de asistencia social. A mí me impresionaba cómo las y los adolescentes tenían esa capacidad de ofrecerse no solo para jugar y divertirles, sino también para cuidarles. Entonces, demos la misma oportunidad a hombres y mujeres para desplegar esa capacidad de cuidado. Entonces, esa sería una manera de ir cambiando la dinámica de los cuidados, de tal modo que cuando estos adolescentes varones se vuelvan adultos y decidan ejercer la paternidad les va a fluir de una manera mucho más natural. Y si deciden no tener hijos, serán hábiles apoyadores del cuidado de los hijos e hijas de sus familiares, de sus amistades. Porque, insisto, para criar se requiere toda una tribu. Papá y mamá necesitan apoyo de otros miembros de la comunidad. Entonces, esa sería para mí una manera de entrarle al cambio de paradigma en el tema de la paternidad. Y otra relacionada pues con los hombres adultos que ya estamos aquí en el planeta Tierra, pues creo que necesitamos, digamos, vivenciar un proceso reflexivo y consciente acerca de la importancia de nuestro rol. Reunirnos con otros hombres, dialogar con otros hombres que están también en un proceso de crianza, compartir nuestros aciertos, nuestros desaciertos, nuestras dudas, compartir reflexiones acerca de la mejor forma de ser padre, de qué es lo que deberíamos de hacer para ir construyendo esta imagen de padre cuidador. Ya no legislador solamente, ya no padre terrorífico, sino la figura de un padre cuidador. Es una tarea que tenemos por realizar los hombres contemporáneos, porque no hay todavía referentes suficientes acerca de cómo hacerla de padre. Están ocurriendo las primeras generaciones de padres ya en esta línea de padre cuidador. Pero eso lo tenemos que hacer con creatividad, porque por ejemplo, yo tengo 47 años y yo vengo de una familia tradicional donde la encargada de la crianza fue mi madre y mi padre fue proveedor, y entiendo que no había de otra, porque además éramos una familia numerosa de 9 hijos, 6 hombres y 3 mujeres. Entonces yo entiendo que uno tuvo que dedicarse a proveer y ella a la crianza. Entonces, alrededor de mí, lo que tenía ejemplos de cuidado eran más mujeres, eran las tías, eran las primas las que
colaboraban en el cuidado de nosotros como niños, como niñas, y entonces me convertí en un adulto que la hizo de padre, con un hijo que hoy ya está a punto de cumplir 19 años, y mi referente para ser padre, yo no tenía en mi mente alrededor suficientes hombres que yo haya visto paternar a sus hijos, solo proveerles. Pues me tocó, pues, crear mi propia figura de padre, y a mí me sirvió eso, estar siempre en grupos con hombres, dialogando, reflexionando y reinventando esta forma de ser padre. Y creo yo que lo que va a abonar a cambiar el paradigma de la paternidad, más que los discursos, más que las conferencias como esta, yo espero que esta aporte, y aporte datos que motiven, como ya lo he mencionado. Pero me queda claro que esto no tiene el mismo impacto que tiene el mero hecho de que los hombres vean a otros hombres practicar la paternidad. Eso es como un efecto cascada. Cuando los hombres ven a otros hombres practicar la paternidad, y cuando esos hombres presentes, activos, disponibles, comparten a otros la maravilla de atributos, de mensajes de vida que les ha dejado el estar metidos en la crianza de sus hijas e hijos, eso es lo que sí cambia el paradigma. Son las prácticas, son los ejemplos. Finalmente, una cosa más que puede abonar al cambio en las paternidades estuvo implícita en mi exposición, y es el hecho de que las instituciones de la sociedad intencionen su mensaje, o sea, transmitan el mensaje de que ser padre es fundamental, es importante, es valioso. Y además, pues creen también pues, las oportunidades y las políticas públicas suficientes y necesarias para que los hombres puedan estar haciendo un equilibrio entre el mundo laboral y el mundo familiar. Se requieren políticas públicas más fuertes, más sólidas. Esa sería mi respuesta. Extraordinaria su respuesta, extraordinaria. 1101. Tenemos también Rosa Liliana Cermeño Hernández y dice, ¿y qué se hace cuando el papá no quiere estar presente? Híjole, esa es una pregunta muy recurrente en estos espacios y casi nunca falta. Y esa pregunta es la evidencia pues, de todos los datos que di, ¿no? De que cambian un poco las prácticas, pero no cambia el paradigma. ¿Qué hacer? Es una pregunta muy difícil, porque obedece a la voluntad del otro. O sea, ninguna persona puede hacer por la otra persona. Yo solo puedo hacer con relación a mí mismo, ¿no? ¿Cómo hacer que un padre que no está activo, que no está presente, lo esté? Muy, muy, muy difícil. Yo lo único que arriesgo a contestar por lo que yo he observado en mi trabajo clínico, acompañando a familias, es apelar al diálogo máximo posible como pareja, ¿no? O sea, las mujeres que todavía cargan sobre sus hombros el cuidado porque su pareja no está comprometido en el mismo, se requiere dialogar de una manera muy amplia para poder compartir la carga que eso representa, criar ella sola sin que él se comprometa. Transmitir mucho de esta información que yo quise transmitirles, explicar que la crianza es compleja, es prolongada, es intensa, por lo mismo cansada, desgastante, y que no alcanza con una persona para criar, tampoco alcanza con dos, pero dos es mejor que uno. Transmitirle ese mensaje a la pareja y decirle, oye, el desvelo que he tenido en estos primeros meses de vida de nuestro bebé me tiene a tope. Necesito que hagamos un plan, necesito que te involucres y que nos repartamos mejor este ejercicio porque yo voy a tronar, voy a enloquecer. O sea, transmitirle el impacto que esto genera. Y dos, hacer un llamado a la exigencia del rol, porque ojo, no es lo repito, el hombre
que participa en la crianza no está ayudando, no está haciendo un favor, no es un hobby la crianza, es una responsabilidad. La patria potestad que se otorga a hombre y mujer de los hijos es una encomienda para hacerse cargo del cuidado de los hijos y de las hijas. Está en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, está en la Convención sobre los Derechos del Niño. En todos lados está el llamado a que los hombres nos sumemos en esta responsabilidad ética de cuidar de los hijos. Este tipo de diálogos hay que tenerlos con la pareja para entonces poder organizar la vida cotidiana de tal manera que la corresponsabilidad en el cuidado sea un hecho, ¿no? Obviamente, estos diálogos deberían de comenzar antes de tener a los hijos, ¿no? Eso es lo ideal, que podamos antes de tenerlos imaginarnos y decidir cómo vamos a organizar nuestro sistema familiar, cómo vamos a organizar nuestra vida, nuestra dinámica, quién va a hacer qué, con qué frecuencia, de qué manera. Todo esto hay que dialogarlo idealmente antes de tener a los hijos e idealmente antes de casarse, ¿no? Para que ella y él tengan la claridad de cuál es como la idea sobre crianza que una y otro tienen en la mente. Lo ideal es que hombre y mujer tengan en su mente, en el tema de crianza, asumida la responsabilidad y el deseo de estar metido en la vida de los hijos e hijas para acompañarles en ese proceso de crecimiento y desarrollo. Si desde el noviazgo una mujer visualiza que el hombre no tiene metido en su mente su rol de padre cuidador, yo le diría, pues repiénseselo, ¿no? Porque los conflictos van a ser muy grandes después. Es la reflexión. Aquí no tengo una respuesta, sino una reflexión a esa pregunta. Claro, muchísimas gracias. Dice, ¿por qué las hijas tienen más acercamiento con los padres y los hijos con la madre? ¿Nos podría decir? Yo no tengo una evidencia científica o sea, en lo que he rastreado o investigado, no he tenido como un dato que afirme que así sea, ¿eh? Lo que sí observamos, digamos, en la vida cotidiana es en ocasiones este cruce, digamos, de relaciones, pero tienen mucho más que ver con la representación mental que papá y mamá tiene del hijo y de la hija, y con quién permite él y con quién facilita y estimula mayormente los acercamientos, ¿no? Y algo, por ejemplo, que yo observo en mi trabajo clínico y que es un tanto triste, es que el padre, en el arranque de la vida de sus hijos e hijas, cuando son bebés, el padre está muy de cerca, incluso corporalmente, sea hijo o sea hija, ese bebé, ¿no? Y entonces los padres hacen una convivencia y una interacción estrecha, cercana, incluso corporal, abrazan al bebé, sea niño o sea niña, pero conforme van creciendo parece ser que nuestra cultura machista empieza a generar como un cierto distanciamiento corporal de los hijos e hijas, pero se vuelve en algunos casos como muy extremo y lamentable, porque llegada la adolescencia, los papás parece que suelen abrazar y dar como manifestaciones afectivas menos a los hijos que a las hijas. Y eso pues solo tiene, digamos, como una explicación un tanto como machista y hasta homofóbica, porque yo lo que le he escuchado a algunos papás decir es que ellos tienen temor de que si tratan con demasiada ternura, que si despliegan muchas manifestaciones afectivas, corporales con su hijo, en muchos de ellos les he escuchado decir que temen como afectar su identidad sexual, ¿no? Temen que se vuelvan homosexuales. Y eso es terrible, ¿no? O sea, escuchar en el siglo XXI papás que por el temor
a afectar la identidad sexual de sus hijos, dejen de ser cariñosos, dejen de ser afectivos y se alejen corporal y afectivamente de ellos, pues es terrible, ¿no? O sea, pero existe y tiene mucho que ver con el machismo. En cambio, a las hijas adolescentes siguen tratándoles de manera afectuosa, de manera cálida, de manera comprensible, sensible. Y a veces el argumento es que simple y sencillamente lo hacen pues, porque esa es naturaleza de las mujeres. Las mujeres son más así y así tienen que ser, ¿no? Sí, sé que lo que estoy diciendo suena como una triste caricatura. Desafortunadamente, insisto, en el siglo XXI, pues todavía en la clínica yo sigo observando ese tipo como de tendencias. Hijos e hijas tienen la biología para mantenerse cercanos a sus adultos cuidadores, ¿no? A su papá o a su mamá. Es la respuesta que le dan los adultos a nivel de interacción, a nivel de calidez afectiva, lo que va determinando en buena manera ese vínculo. También es verdad que en la adolescencia, tanto hijos como hijas, de manera natural, se van, digamos, como separando un poco más de los padres, porque una de las tareas del desarrollo es acercarse más a los pares, a las amistades. Eso también ocurre, es decir, requieren menos de la cercanía de la cercanía de papá y de mamá en la adolescencia que en la infancia. Pero los y las adolescentes que fueron criados con ternura, con afectividad en sus infancias respectivas, llegan a la adolescencia y no tienen ningún conflicto en la interacción corporal con su papá, sean hombres o sean mujeres, ¿no? Sean hijos o sean hijas. ¿Por qué? Porque el mensaje que les han transmitido no ha estado basado en estereotipos de género, sino simple y sencillamente el mensaje cotidiano que se transmitió es: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, te quiero mucho y no me freno en expresarte mi cariño. Ese mensaje lo reciben hijas e hijos y siguen reaccionando en consecuencia. Incluso se vuelven adultos muy cariñosos con sus padres viejos, ¿no? Les abrazan, les quieren. Ahora se da de regreso esa afectividad. Extraordinario. Magali Valadez dice, ¿qué sugiere a las madres solteras en esta ausencia paterna? Qué importante pregunta. Primero, la pregunta me permite aclarar algo. El hecho de que yo esté mencionando lo que la evidencia científica nos dice con relación a lo que el padre aporta, no significa que los hijos e hijas que no tuvieron un padre no van a crecer sanamente. No, ese es mi mensaje. De hecho, pues son, como dije en las estadísticas, son millones de familias donde no hay un padre y sin embargo construyen seres humanos saludables, ¿no? Con personalidad sólida, responsables, etcétera. Lo que ocurre es que cuando no hay un padre, la crianza se hace mucho más compleja, más pesada, más difícil para la mujer que se queda sola, ¿no? Entonces, la pregunta me permite aclarar eso para que no quede ninguna duda. Y lo segundo que menciono sobre la pregunta, ¿qué recomiendo? Pues yo recomiendo a esa mamá que no olvide que la crianza no puede ser en solitario. Para criar se requiere toda una comunidad sensible, entonces es importante crear una red de cuidados, ¿no? Construir un equipo parental donde ella sola no emprenda, digamos, esta empresa de crianza porque es muy desgastante. Se requiere a todo un equipo. Entonces, la primera sugerencia sería: hay que crear una red de personas que ayuden en el día a día con el cuidado. A nivel de lo psicológico, de la importancia de la figura paterna alrededor, pues la sugerencia sería que en esa red de cuidados que se construye para el cuidado de hijos e hijas, aparezcan hombres, ¿no? Aparezcan hombres confiables en la vida. Entonces, el apoyo en la vida cotidiana
no sea solo la hermana que ayuda con mi bebé. También hay que sumar al hermano, ¿no? El hermano que cuide unas horas en el día a día sería importante. Y aquí las instituciones tienen mucho por hacer también. O sea, las estancias infantiles, los preescolares, las primarias, las secundarias, sería importante que tengan personal masculino también, ¿no? Para que esa mamá que lleva a su bebé a la estancia infantil durante varias horas al día, reciba cuidados, pues no solo de mujeres, ¿no? Que la mayoría del personal sigue siendo femenino en estancias infantiles, en preescolares. La presencia de hombres educadores, cuidadores en estos lugares puede ser algo muy valioso para esos bebés, para esos niños o niñas pequeñas que en su vida cotidiana no están teniendo la interacción con un padre, con un hombre, ¿no? Creo que esto también es importante decirlo como oportunidad para las instituciones, ¿no? La presencia de hombres y mujeres adultos en la vida de las niñas y de los niños se convierte en un referente acerca de en qué consiste ser hombre, en qué consiste ser mujer. Y niñas y niños, pues, de hecho buscan, ¿no? Ellos buscan lo diferente. Digo esto y me evoca esta experiencia en el centro de asistencia en el que les mencioné que yo trabajaba hace muchos años. La mayoría del personal eran mujeres. Habíamos pocos hombres y esos hombres era el psicólogo, el chofer, el jardinero, el policía. Y claro, era una institución donde, sin darnos cuenta, los estereotipos de género estaban presentes. Lo que quiero señalar es que las niñas y los niños veían con mucho entusiasmo a esos pocos hombres, ¿no? Y entonces solían acercarse demasiado con ellos, o con nosotros, pues, aun cuando nuestro rol no era de cuidarles. ¿Por qué? Pues porque niñas y niños han de crecer en una diversidad y la sociedad está hecha de lo diverso en todos sus sentidos, ¿no? En el sentido del sexo, de la preferencia sexual, de los roles múltiples que ocupamos hombres y mujeres. Entonces, creo que es importante que los hombres nos involucremos más en el otorgar cuidados, sumar y saber que esas familias donde solo hay una mujer porque el hombre no está o se fue, saber que esa familia requiere de apoyo, hay que sumarnos los hombres, es, insisto, una responsabilidad ética, sumar al cuidado de los otros. Si mi hermana no tiene pareja y está criando, yo como hombre me de sumar al cuidado. Y esa mamá pues tiene que intencionar la creación de esa red, ¿no? Entonces hay que trabajar en todos los sentidos. Muy bien. Marisol Castellano dice, buenos días, y los padres que tienen alguna adicción también dan ese ejemplo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues sí, que las adicciones, por supuesto que no son un buen ejemplo, ¿no? Las adicciones es una enfermedad crónica, degenerativa, ¿no? Que requiere ser atendida. Porque si yo soy papá y estoy atrapado en adicciones, mis competencias para la crianza se van a ver disminuidas. El riesgo de cometer actos asociados a violencia se va a potenciar. Ojo, no son las adicciones la causa primaria de la violencia. Un papá alcohólico no es signo de padre violento, ¿no? De hecho, hay papás que solamente cuando están alcoholizados es cuando se permiten ser más tiernos, más cercanos a sus hijos, ¿no? Entonces, no es causa primaria de violencia el alcoholismo, las adicciones, pero sí son una condición, digamos, secundaria que potencia el riesgo de errores importantes en la paternidad. Entonces, esa persona necesita atenderse, ¿no? Necesita atender su adicción
porque creo que hacia donde apunta la pregunta es al tema del modelaje, porque además del riesgo de equivocarse producto de estar atrapado en las adicciones, lo que en el día a día está transmitiendo es un mensaje a los hijos y a las hijas, y es un mensaje pues perjudicial, insano, ¿no? A esos hijos e hijas donde el padre tiene alguna adicción, hay que estarles siempre verbalizando que esa adicción es una enfermedad, que no es algo deseable en la vida de los seres humanos, ¿no? Que hace daño, que perjudica, porque si eso se queda silenciado, recuerden que los niños, las niñas son muy buenos observadores, todos lo observan, siempre están escaneando a papá, a mamá, y ellas son el modelo, digamos, de hombre y de mujer. Y si hay cosas insanas que hacemos los padres y nadie se lo explicita así a los hijos y a las hijas, se corre el riesgo de que ellos se queden con el mensaje de que eso es viable, es permitido, es parte de la vida. Entonces, no, a esos niños y niñas hay que estarles diciendo, mira, tu padre tiene un problema que se llama adicción y esa es una enfermedad, es muy compleja, cayó en eso, no hay que ir por ese camino, ¿no? Digo, de acuerdo a la edad de los hijos, hay que ir usando el lenguaje que ellos puedan ir entendiendo, pero ese es un tema que siempre tiene que estarse reflexionando en familias atrapadas en la adicción para que pues los hijos e hijas no tomen ese camino, ¿no? Sino que siempre les quede claro que esa persona está enferma y que tiene que mejorar, tiene que atenderse, tiene que superarlo, ¿no? Claro. Marlene dice, ¿algún libro o libros que nos recomiende para las madres con hijos con padres ausentes, especialmente que hayan fallecido? Sí, bueno, primero yo he estado ahí citando varios libros en la presentación en el pie de página, es en los que me he basado, y de todos ellos, El rol del padre es un libro que trae gran cantidad de información para las distintas situaciones que se viven, ¿no? El autor, ahorita yo lo estoy poniendo en mi pantalla, no sé si el público lo está viendo, es Cale Pruitt, se llama El rol del padre, y ese es un libro que está basado en evidencia, en muchos estudios, pero que trae como recomendaciones muy prácticas para considerar por etapas de vida del hijo, por el tipo de familia en la que crece. Entonces creo que ese puede ser un buen libro dentro de lo mucho que hay, ¿no? El rol del padre se llama. Muy bien. Dice aquí Lauren Éxito, en el caso de ser padre que nunca tuvo papá, ¿qué podríamos esperar en el comportamiento con sus hijos? Miren, recuerden que el ser humano es complejo, ¿no? Y no podemos utilizar pensamientos lineales, porque si usamos pensamientos lineales estaríamos ya ahorita diciendo que un hombre que no creció con la presencia de un padre será un mal padre. Y eso no es así, ¿eh? El ser humano es mucho más complejo que eso, porque sucede que hay hombres que producto de no haber tenido a su padre presente en su vida, hoy son unos padres tremendamente empáticos, tremendamente comprometidos. En algún punto ellos mismos se dijeron a sí mismos, esto que a mí me faltó, yo jamás se lo privaré a mis hijas y a mis hijos. Y producto de esa promesa que se hacen a sí mismos, se convierten en padres tremendamente presentes, sensibles, activos. Obviamente, para que ellos puedan hacer eso, habrán necesitado un proceso personal de resignificación de su propia experiencia para llegar a esa intención de convertirse en un padre como el que no tuvieron. Claro. Y si lo lograron, seguramente también fue porque tal vez no tuvieron progenitor, y para eso regreso al inicio de mi charla. El progenitor no se quedó en su vida. Sin embargo, sí tuvieron en su vida a otros hombres que ejercieron paternidad con él, ¿no?
Eso es muy probable que haya ocurrido y que permita que hoy sea un buen padre, porque recuerden, una cosa es ser progenitor y otra cosa es ser padre. Yo pude no haber tenido un padre yo pude no haber tenido un progenitor, no, estoy haciendo bolas con las palabras, permítanme. Yo pude haber sido un hijo Sin cuyo padre. progenitor Ujú. no se quedó en mi vida a ser la de padre. Pero probablemente tuve un tío, un abuelo, muy presente a través de los años de mi crecimiento, que asumió responsabilidades de paternaje, ¿no? Y entonces, ese es mi modelo. Yo traigo un modelo de paternidad, no de mi progenitor, sino de otros hombres confiables que participaron en mi propia crianza. Pudo ser un abuelo, un tío, un amigo muy cercano a mi madre, un vecino muy comprometido, un hombre confiable ahí alrededor de mi vida. Y de ahí yo tengo fuerza, energía paternal, habilidades modeladas para hoy ser un buen padre. O sea, la clave está en que siempre haya hombres confiables alrededor de los niños y niñas. Si yo soy un hombre que no tuvo un padre, ¿qué puedo esperar? Lo que he de esperar va a estar en función de la presencia de hombres confiables, adultos que hubo en mi vida acompañando mi proceso de crecimiento. No tiene que ver con rol formal, tiene que ver con los cuidados que los hombres de mi comunidad me otorgaron. Si alrededor de mí hubo hombres confiables, esos van a ser mi modelo de paternidad. Y de ahí voy a partir para el padre que yo he de ser, ¿no? Quiero insistir mucho, o sea, la paternidad no es un asunto biológico de nacimiento, es un conjunto de conocimientos, de información, de actitudes y habilidades. Por lo tanto, no importa si yo tuve o no tuve un padre, importa más la intención, el deseo y el entrenamiento, digámoslo así, que yo he tenido para ser padre. Hay hombres que se dedicaron a la educación, que trabajan, que son docentes en preescolar, en primaria, y al estar en el día a día acompañando el crecimiento formativo de niñas y niños, se hicieron de habilidades para la crianza muy grandes y pudieron haber tenido un padre presente en su vida, ¿eh? Sin embargo, se van a convertir en padres muy competentes, muy eficientes, porque han tenido una práctica cotidiana muy amplia. La paternidad es un asunto de prácticas. ¿Quiero ser buen padre? Ejercítate en ello. Es como cualquier atleta. Un atleta no nació siendo atleta de alto rendimiento, se hizo. Y Claro. llegó al alto rendimiento gracias a que dedicó muchísimas horas a entrenarse, a estudiar, a leer, pero sobre todo a practicar. La paternidad es lo mismito. Si yo quiero ser un padre hábil, competente, necesito practicar. Y entre más pronto comience la práctica, mejor. Si la práctica es antes de que lleguen mis propios hijos e hijas, mejor. Pero si no lo hice antes, comienzo a practicar con mi propio hijo o hija. Y estar ahí en conexión con él, con ella, es lo que me va a ir generando las habilidades. Así es. Flor Rodríguez dice, hola, ¿cómo involucrar al papá que tiene un hijo con síndrome de Down y se aleja de su hijo? Híjole, esto nos lleva a la pregunta anterior que ya hicieron, ¿no? ¿Cómo involucrarlo? Haciéndole un llamado a que asuma su responsabilidad jurídica, ¿no? Esto es lo primero y a veces se nos olvida. Hay que exigir a ese padre que se comprometa con la patria potestad. Hay que exigírselo de buen modo, con palabras amables y firmes al mismo tiempo, con toda la diplomacia y cordialidad del mundo, pero sin tregua, ¿no? O sea, es que yo quisiera, pues sí, dejar así el mensaje. O sea, el hombre que deserta de su rol está incurriendo en ausencias muy dolorosas para ese hijo, esa hija, para esa mujer que se queda sola cuidándole en el día a día y para la sociedad. Entonces, a ese hombre hay que exigirle que asuma la responsabilidad de su patria potestad, que es cuidar de su hijo, sin importar la edad, la condición, el sexo del hijo.
La patria potestad no se mete a sus detalles. Nos dice hay que cuidar a ese hijo o hija que trajiste a casa a través de la biología o a través de la adopción. Entonces, con toda la diplomacia, con toda la amabilidad, pero al mismo tiempo con toda la claridad y firmeza, hay que exigirle que cumpla con su responsabilidad ética de cuidado, que cumpla con la patria, con lo que la patria potestad le está encomendando. Suena fuerte, pero es así. O sea, un hombre que no cumple con su rol paterno está incurriendo en irresponsabilidad, está entrando en conflicto con la ley. Y eso parece que a veces no lo decimos con toda su fuerza. Entonces hay que exigir, o sea, si la pregunta la plantea una mamá, pues exíjale a su pareja, ¿no? Y si yo me he de dirigir a los congéneres, yo les digo, asumamos nuestra responsabilidad, porque es eso, una responsabilidad. Claro. No, pues muchísimas gracias. Tenemos aquí varios comentarios, algunas preguntas, pero ya comentarios en donde dicen: Juana Zárate, buenos días, felicidades, buen tema. Yo no tuve un padre presente, falleció, pero tuve una mamá que lo cubrió. Le manda aplausos. Joel Nájera dice: felicidades. Lulu Sánchez, excelente ponencia. Gracias por compartir sus conocimientos, Melissa y Bujo. Olga García, lamentablemente con la pandemia muchas familias han perdido al padre y papás que sí estaban dispuestos a realizar ese rol de compromiso fallecieron. Norma Alicia Barco Parra, en las EBDIS últimamente ya se observan más papás que se interesan y se involucran en el cuidado y atención de sus hijos. Roberto Galván, muy buena información, valiosa. Felicidades a todos los padres que practican la paternidad, dice Laura Munguía. Karina González Pacheco, excelente ponencia. Claudia Rivera, muy buen tema. Rosa del Carmen Juárez, excelente tema, muchísimas gracias. Carolina Muñiz, felicidades, maestro, excelente su ponencia. María del Rocío, bendecida mañana, excelente ponencia. Tommy Noriega, interesante y excelente ponencia. José Manuel Arzaluz, aplausos. Marta Araujo, aplausos, y así muchísimos aplausos y felicitaciones. Maestro, la verdad no tenemos palabras con qué agradecer su participación en esta importante ponencia. Verdaderamente deja el mensaje real, la trascendencia que tiene y la valía que tiene la figura paterna en la vida de los niños desde su nacimiento hasta siempre, porque pues siempre serán nuestros niños, a pesar de ser grandes, a pesar de tener a sus propios hijos, siempre viven en los corazones de sus padres. Y verdaderamente ojalá que esta ponencia que hoy ven algunos, porque muchos están trabajando y no tienen internet, o simple y sencillamente porque están laborando, no pueden hacerlo en este momento, lo verán por la tarde o lo verán por la noche o lo verán el fin de semana, y ojalá puedan retransmitir esta ponencia. Yo creo que tenemos que cambiar el rol, tenemos que cambiar ese arraigo de roles que traemos, sobre todo las personas que ya tenemos cierta edad, y que tienen que cambiar desde la niñez, efectivamente, desde que nacen, desde las escuelas, desde las familias, desde los padres, las propias mamás que somos las que educamos y decimos que tu hermanito sea el que sírvele al hermanito o llévale a tu papá. Está bien, hay atenciones que se tienen que hacer, pero que no sea solamente el rol de la mujer. Esto tiene que cambiar, y yo creo que hay mucha buena disposición de muchos hombres ya, efectivamente, como usted bien decía, en los centros comerciales, en los lugares donde uno se encuentra, los papás cambiando los pañales, dándole el biberón al bebé, cuidándolo, cargándolo, llevándolo al pediatra. Esto poco a poco tiene que ir cambiando, y ojalá que sea más rápidamente, porque cada vez las mujeres tenemos menos posibilidades, las mujeres actuales, de estar en casa para cuidar a los niños todo el tiempo. Entonces el tiempo que tienen con el padre, que sea un tiempo de calidad, de cuidado, de amor, de cariño, de juego, de todo eso que ellos pueden dar, por supuesto que tienen esa capacidad, y verdaderamente felicitarlo. No tenemos palabras como agradecerle toda esta información y toda esta ponencia tan interesante, con tantos matices que le dio, que verdaderamente pues es de gran utilidad para todas las educadoras que nos escuchan el día de hoy,
para los padres de familia que seguramente también escuchan, de otras instituciones también, y ojalá muchos padres de familia. Esto la vamos a retransmitir a todos lados, todos son papás, todos son abuelos, todos son parte de esta red emocional de la que usted hablaba, que todos somos corresponsables de que nuestros niños sean niños más sanos, más humanos, más sensibles, más solidarios. Muchísimas gracias, maestro, de verdad. Y bueno, voy a leer su reconocimiento que dice: el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE otorga el presente reconocimiento al maestro Gaudencio Rodríguez Juárez, coordinador de innovación en México de Fundación América por la Infancia, consultor de UNICEF, por su participación como ponente en la jornada de capacitación para EBDIS, importancia de la figura paterna, con el tema Paternidad Positiva, transmitida el 23 de junio de 2021 desde la Sala Internacional Dr. Julio Cortázar Terrazas del CEN del CENTISSSTE y firmado por el presidente del CEN del CENTISSSTE, licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla. Suma de voluntades para transformar ese lema. Y bueno, le haremos llegar, maestro, también con mucho cariño, respeto, admiración, gratitud, todo lo que se le pueda decir, un pequeño presente que por parte del Comité Ejecutivo Nacional le hacemos a los ponentes que nos hacen el enorme favor de acompañarnos en esta importante jornada, en estas importantes jornadas de estancias para bienestar y desarrollo infantil para el personal de nuestras EBDIS, que son mujeres cariñosísimas, trabajadoras, que igual tienen una familia y que seguramente estas pláticas, estas conferencias van a servir para hacer mejor su trabajo y por supuesto para también inmiscuirse en todo lo que tiene que ver en la educación de los niños y niñas que ellos cuidan. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues ya para terminar, recuerden que las vacunas, y es que muchas personas bajan la guardia una vez que son vacunadas, recuerden que las vacunas no evitan la enfermedad, las vacunas para lo que sirven hasta este momento, que fue de gran utilidad y la verdad un reconocimiento a los investigadores, que todavía está en un proceso de estudio en muchos sentidos, es que estas vacunas no nos van a evitar la enfermedad, lo que van a hacer es evitar que nos dé fuerte, que nos ponga en riesgo la vida, que lleguemos a hospitalizarnos o a estar intubados o a morir por esta enfermedad, pero de ninguna manera evita el contagio o que tengamos incluso el coronavirus con mucha sintomatología. Entonces debemos de cuidarnos, debemos de seguirnos cuidando para evitar que en todos nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, los trabajadores de la salud, todo el mundo salga de esta pandemia. La única forma es ser corresponsables en esta situación. Entonces invitarlos a seguirnos cuidando porque esto todavía no termina y parece que todavía va para un poco larga la situación. Entonces seguiremos usando las medidas, por favor, se lo suplicamos para de esta manera tratar de evitar más contagios. Les agradecemos mucho su presencia, reciban un saludo del licenciado Luis Miguel Victoria también y nos vemos en la siguiente jornada para estancias de bienestar y desarrollo infantil. Que pasen una extraordinaria tarde. Gracias.